Dale a grabar. Muy bien, buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días a los que nos acompañan por Zoom en esta mañana. Siempre es bueno verles un sábado tan temprano. Me gusta que sean puntuales. A mí a las 5 de la mañana me sonó la alarma. Ahí está el testigo de que no me quería levantar, pero ahí nos levantamos, nos bañamos y llegamos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y eso es muy bueno porque un sábado uno diría puede seguir durmiendo hasta tarde, pero nosotros somos fieles para seguir en nuestro aprendizaje y eso a nosotros nos alegra mucho, la verdad. Hoy, como ustedes saben, tenemos también una invitada de categoría. Así que vamos a dar inicio a la clase con una oración y una breve presentación de la profesora de esta mañana. Voy a pedirle a Martita que nos pueda guiar en la oración. Martita, por favor. Amén. Padre del cielo, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la adoración. Nunca cesaremos, Padre, de aprender de ti, de tu revelación, de tu llenura del Espíritu, mi Dios. Que esta clase sea ungida por el Espíritu y nuestra maestra hable por ti. Hoy hablamos de una vida espiritual que va a ser aquella que nos lleva a la santificación, que es lo que tú anhelas en nosotros, Señor, porque tú nos diseñaste de acuerdo a un propósito en el cual nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Bendito seas, gracias por esta oportunidad y por este privilegio de aprender cada vez más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, gracias Martita. Bueno, únicamente pedirles a los hermanos del Zoom que tengan cuidado con los micrófonos, que puedan estar en silencio. Si desean participar, levantar su manito para que Josué les dé el espacio. Bien, esta mañana nos acompaña con nosotros la doctora Jennifer Contreras, puertorriqueña, pero reside ya algunos años aquí en Ecuador. Ella es decana de aquí del seminario Semisud. También es ministro ordenado de la Iglesia de Dios y en esta mañana es nuestra maestra. Bienvenida, doctora, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno estar aquí con ustedes y poder compartir. Realmente estaba pensando yo cuánto tiempo, y son 7 años ya en Ecuador, bastante. Así que es como que, bueno, hay una transición, un momento en que ya el hogar comienza a ser otro y creo que ya pues ha sido mi hogar, así que me he sentido muy a gusto aquí. Y queremos hablar hoy de la santificación. Y usted viendo el título aquí diría, ¿qué pasó? El título de la clase no era otro. Pero es que me gustaría que de entrada hagamos una relación entre la palabra santificación y la palabra formación. Porque santificación es el término que nosotros le damos de manera más teológica para poder llamar a un proceso. Así que si hay algo que me gustaría enfatizar el día de hoy es que la santificación, que la hemos escuchado mucho estando en la vida cristiana, se puede conectar con esta palabra y nos va a ayudar a entender mucho mejor de qué se trata. Porque la santificación no es algo instantáneo. O sea, yo no le entrego mi corazón al Señor y ahí ya soy santa, voy a ir caminando por el aire. No, la santificación es un proceso. Y nosotros los pentecostales, la iglesia que nosotros pertenecemos es una iglesia pentecostal, y los pentecostales creemos que la santificación es una experiencia, pero a la vez es un proceso. Por eso es que es bueno pensarlo y conectarlo de manera inmediata con la palabra formación. Yo me voy a ir formando. ¿En qué momento nosotros seremos santos? Cuando estemos en la presencia. Cuando estemos en la presencia del Señor. Así es.
nosotros estaremos en un proceso constante de santificación. Eso no nos da licencia para hacer cositas por ahí. No, porque el proceso de santificación va a ir trabajando cosas en nosotros y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para empezar, quiero mostrarles unas estrofas de una canción para que ustedes conmigo piensen un poco en cómo les hace, o sea, qué les hace pensar. Esta es una canción de un grupo que se llama Casting Crowns y me gustaría que la veamos y tengamos alguna reacción. Empieza diciendo, ¿habrá alguien que haya fallado? ¿Habrá alguien que haya caído? ¿Seré yo el único en la iglesia que se siente tan débil? Porque cuando miro alrededor, todo el mundo se ve tan fuerte. Sé que de pronto descubrirán que no pertenezco a este lugar. Así que lo guardo todo, como si todo estuviera bien. Si hago que todos lo crean, quizás lo crea yo también. Me pinto una sonrisa, actúo mi parte otra vez, para que todos me vean como yo los veo a ellos. Y el coro dice, ¿será que somos personas alegres y artificiales dentro de iglesias brillantes y artificiales? Con paredes alrededor de nuestras debilidades, con sonrisas que esconden nuestro dolor. Pero si la invitación está abierta para todos los corazones que estén rotos, entonces quizás debamos cerrar la cortina de esta vitrina de máscaras. Ahora me gustaría escuchar su reacción. ¿Hay alguien que quizá diga, creo que hay unos buenos puntos aquí, y cuáles son? Todos somos débiles. Todos somos débiles, todos somos frágiles. Todos estamos caminando a conocer a Cristo. Muy bien. Puedo decir mucha gente, yo conozco a Cristo, pero yo creo que no. Paso a paso se llega o se llegará a conocer a Cristo. Muy bien. Todos somos frágiles, paso a paso se llega a conocer a Cristo. ¿Quién más quisiera compartir alguna reacción a esa letra? Creo que todos venimos cuando todavía no estamos en los caminos del Señor. Creo que todos somos frágiles, tenemos corazones rotos, pero cuando empezamos en el camino del Señor, el Señor nos enseña a ser más fuertes, a ya no ser más frágiles, ¿no? Sí. A ser no perfectos, ¿no? Porque el único perfecto es el Padre, pero sí nos enseña a ser, ya no ser débiles, ¿no? Eso es mi de acuerdo. Así que es un proceso. Marianita lo dice, es un proceso. Vamos poco a poco en este camino. Y vamos atrás en la primera, porque me parece que esta es la experiencia de muchas personas. Me parece que muchas personas podemos ir a la iglesia y de pronto sentir que estamos en un momento de fragilidad y de pronto miramos alrededor y digo, ¿será que yo soy el único? Sí. ¿Será que yo soy la única persona? Y la verdad es que algo bueno para empezar, incluso para hablar de la santificación y conexión con la formación, es que nosotros todos estamos en el mismo bote. Estamos todos en el mismo bote. O sea, todos estamos en este proceso. Por eso incluso hay momentos en que la Biblia dice, y cuando estos estén fuertes, ayuden a los débiles. Cuando sea al revés, pues así. Y así nosotros somos una comunidad. Y la santificación no se da en la individualidad. La santificación se da en la comunidad. Porque yo no puedo aprender a santificar mi carácter si no me relaciono con personas. En mi individualidad, yo puedo pelear conmigo misma, pero eso no significa que estoy formando mi carácter.
Mi carácter lo forma en conexión con los demás. Entonces, un buen punto para afirmar este proceso de formación es que sepamos que todos estamos en proceso y que cuando incluso llegamos a la experiencia de adoración, estamos todos, buenos días, estamos todos en este caminar. Entonces, necesitamos reconocer que tenemos luchas, eso es lo primero. Pareciera como obvio, pero es bueno que lo reconozcamos, que aunque seamos creyentes y aunque llevemos 2 años, 3 años, 20 años, 50 años en el Evangelio, todos tenemos luchas y que estamos, esta frase se usa mucho en el pentecostalismo, estamos de camino y que solos no lo podemos hacer. Solos no lo podemos hacer. Entonces, esto me lleva a una ilustración, al juego de la soga. Yo, en la escuela, cuando yo crecía, había un día que era un día de juegos para todos los niños. Y ese día de juegos ponían a competir en un montón de cosas. A mí no me gustaba, porque yo nunca he sido muy atlética, para nada. De niña yo realmente no. Pero había un juego que yo decía, siempre levantaba la mano voluntaria, porque yo decía, como era obligado participar en al menos un juego, yo decía, yo quiero participar en el juego de la soga. ¿Y saben por qué? Porque ahí si perdíamos todos. Perdíamos todos. O sea, no era como que, ay, Jennifer llegó último lugar en la carrera. No, no, aquí perdemos y perdemos todo. Y yo decía, ese es el que yo quiero. Ese es. Pero este juego me hace pensar un poco en cómo ilustrar esta experiencia de la santificación. Entonces yo voy a pedir 2 voluntarios, 2 personas que vengan rapidito por aquí, para ayudarme a ilustrar esto. Aquí está mi hermana, una más. Franklin, acá. Muy bien. Aquí hay dos extremos, ¿no? Hay 2 extremos. Y digamos que para ilustrar esto un poco, en la Biblia se habla de que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. También en la Biblia se menciona que está la carne y que está el espíritu. Y hay veces que, como dice Pablo en Romanos, hay veces que nosotros sentimos que hay como una lucha entre la carne y el espíritu. Pareciera. Lo que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta es que no es que la carne es mala. La carne no es mala, porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo con alma, cuerpo y espíritu. Pero sí hay como un conflicto en ocasiones entre la carne y el espíritu, pero no es que estén separados. Ahora, ¿cómo lo ilustramos? Si está la carne y está el espíritu, el detalle es este. Ahora, si yo los pongo a jalar las sogas, no está tan difícil en cuestión de que es como de uno en uno, ¿no? Ahora, este es el detalle de la carne, que nosotros desde el inicio, desde el pecado de Adán y Eva, hay algo que entra en el mundo. ¿Qué es lo que entra en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva? El pecado entra en el mundo. Y con eso queda como engranado, después de la caída del hombre, queda engranado del ser humano, queda engranado el deseo de pecar. Como que nosotros tenemos este deseo de pecar, estoy hablando antes de conocer al Señor. Tenemos este deseo de pecar. Esto es un voluntario más. Alguien quiere, rapidito. Aquí está el dedo, muy bien, venga, señor hermano Roberto. Acá, ¿por qué? Porque el deseo de pecar, ¿de quién se va a pegar? De la carne. De la carne. Ahora, ahí, de un pedacito de soga. Ahí es como que se unen
Y aunque el espíritu siempre está dispuesto, como dice la Biblia, la carne es débil. Fíjense que no dice que la carne es pecaminosa. La carne es débil. Entonces, pero se une el deseo de pecar, que está ahí, antes de conocer al Señor. Y con ese deseo de pecar, a veces llegan 2 o 3 pecaditos. Necesito 2 voluntarios. Rapidito. Aquí hay aquí, para acá, para acá. Porque usted es uno de los pecados, necesita un pecado más. Acá. Aquí, mi hermano. Acá. Ahí un poquito. Ok. Muy bien. Ahora, además de está la carne, ¿verdad? Que es lo básico, ¿no? La carne y el espíritu. Pero el grave problema, cuando no conocemos al Señor, es que está el deseo de pecar. Ese deseo de pecar siempre va a venir acompañado de 2 o 3 pecados. Y está las malas experiencias. Las malas experiencias que causan heridas en el corazón, ¿en qué equipo usted cree que van a estar? En el de la carne. Necesito una persona. Las malas experiencias. Venga, venga. Agréguese acá. A la cola. ¿Ok? Fíjense el cuadro que se forma aquí. Este es el cuadro. Y este es el cuadro de una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. Para que nosotros también como que empaticemos un poco con la situación de alguien que todavía no tiene a Cristo. Es bien, díganme si es difícil. Sí, es algo bien fuerte. Porque ahora mismo yo podría decir, vamos a alar la soga. ¿Estás listo? Ok, hagamos un pequeñito intento. ¿Está bien? Dale todo, dale todo. Una, pero calma. Una, 2, 3. Pero mira, el hermano bien relax. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le entregamos el corazón al Señor? Ese día maravilloso en que nosotros hicimos esa oración de fe y le dijimos, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón y yo quiero aceptarte como mi único y exclusivo Salvador. Qué día tan lindo, ¿verdad? Ese día pasa algo. Ese día pasa algo. En ese momento pasa algo. Lo primero que pasa es que el Señor perdona nuestros pecados. Así que los pecados, los que eran pecados, los pecados. ¿Quiénes fueron los pecados? Mi hermana, los 2 presentes. Y el hermano, sí. Okay. Sí. Muchas gracias. Eso es lo primero que pasa. Jesucristo limpia. Jesucristo en ese momento perdona nuestros pecados. Y lo que sucede en ese momento es que en el camino Él va sanando las heridas. Entonces, hermano, ayúdeme pasando acá. Sana, o sea, va en ese proceso de sanar esas malas experiencias, la va sanando. Y lo que sucede con el deseo de pecar, es que el Señor, con el proceso de la santificación, va a ir haciendo que desaparezca. Ahora, pareciera que se está como equilibrando de nuevo la cosa, ¿verdad? Pero Dios es Dios, o sea, Dios siempre hace las cosas increíbles. Así que en este proceso, lo que sucede es que Jesucristo y el Espíritu Santo hacen presencia en nuestra vida.
Así que necesito aquí 2 personas fuertes que vengan rapidito. O que se consideren a este equipo. Aquí llega Jesucristo y el Espíritu Santo. Necesito una persona más. Rapidito, no se preocupe, rapidito. Aquí está, mi hermano. Ok. Y entonces, miren la carita de frente, que ya está aliviado. ¿Por qué? Porque cuando está Jesucristo, Jesucristo limpia nuestros pecados y el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, entonces ya equilibra. No desaparece la carne, sino que empieza a darse un proceso donde está la fuerza. En el Espíritu. En el Espíritu. Ahora sí. Una, 2, 3. Un aplauso para los hermanos. Miren cómo Franklin me dice, ahora yo relajado. Porque así es. Porque esta es la mejor manera de ilustrar de qué se trata este proceso. Es un proceso donde estábamos en una situación de absoluta desventaja antes de conocer al Señor y de pronto el panorama cambia. Pero todo eso que vimos de manera visual es un proceso. Y el hecho de que sea un proceso es un alivio. Es un alivio. Porque Dios es santo. Y delante de Dios santo se supone que no se pare nadie. Sin embargo, en su amor, en su misericordia, Él permite que a través de Jesús, que Jesús es nuestro sacerdote, a Él haya abierto camino y tengamos al Espíritu Santo que está haciendo en nosotros todo un proceso de santificación o de formación. Entonces, vamos a ver eso con un poquito más de detalle. El centro de la formación y el crecimiento es el corazón. Y aquí es donde les voy a pedir que tengamos a la mano la Biblia, de diferentes maneras, sea que la tenga digital o física, y que me vayan ayudando leyendo estos textos. Así que alguien que me ayude a leer Proverbios 4, 20 al 24, y alguien vaya buscando Marcos y Lucas. Tan pronto lo tengan, lo pueden leer. Proverbios 4, 20 al 24. Recuerden que mis ojos no le ven, así que si usted tiene el texto, solo lea. Adelante. Proverbios 4, 20 al 24. 20, le leo. Sí, por favor. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien, y ese verso lo conocemos muy bien, ¿no? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye la vida. Y estos versos yo quiero animarles a que usted los apunte y que después usted con calma los repase. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer al estudiar la Biblia es leer un verso o varios versos una y otra y otra y otra vez y como marcar todas las cosas que nos vengan a la mente, ya sean observaciones o preguntas incluso, que yo puedo leer y subrayar y de pronto también puedo tener alguna pregunta que me surge y estas son preguntas de estudio que yo puedo ir desarrollando en mi estudio bíblico.
Ahora, el corazón. Ahí está. Y cuando hablamos del corazón en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no estamos hablando del corazón como nosotros lo entendemos hoy en día. Ahora, cuando hablamos del corazón, pensamos en los sentimientos, en las emociones, pero para el Antiguo Testamento, el corazón era como la médula de la persona. Entonces, no había como esa división entre mis emociones y mis pensamientos y lo que yo soy en mi cuerpo, sino que ese corazón, cada vez que el Antiguo Testamento lo menciona, está haciendo mención de esa médula, es como lo que es tan central que va a afectar todo lo que yo soy. Entonces, Proverbios hace eso y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda eso que es medular en ti, que va a alimentar tus emociones y que va a alimentar tus pensamientos. Hay que guardarlo. Y una pregunta que yo entonces me tengo que hacer inmediatamente es, ¿cómo yo estoy guardando mi corazón? Si lo hago, si no lo hago. ¿Será que a veces lo hago, a veces no? Entonces, eso ya es empezamos a reflexionar en este proceso de santificación. Marcos 7, aquí es Jesús hablando, Marcos 7, pueden leer del 15 al 23 directamente. Yo le hablo. Sí. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de tu corazón. Hasta el 23. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que nos contaminan. Miren la lista tremenda que hace Jesús. Y todas esas cosas salen del corazón. Y Jesús lo que está queriendo afirmar aquí es, hay veces que ustedes, hablándole a ese grupo, Jesús les estaba diciendo, hay veces que ustedes se preocupan tanto por la conducta y se preocupan tanto por lo que viene de afuera como para que no los contaminen, pero no se están dando cuenta de que realmente todo lo que nosotros hacemos que desagrada a Dios no viene de afuera hacia adentro. Viene de lo que ya está adentro. Entonces, no se trata de cambiar mi conducta. Se trata de cambiar mi corazón. Y eso es importante. Porque yo puedo, como decía la canción al principio, yo puedo hacer todo lo que hace un cristiano. Y puedo actuar y conducirme y que mi conducta sea así. Pero puede ser que haya muchas cosas en mi corazón que las estoy reprimiendo o las estoy escondiendo en vez de dejar que esas cosas Dios y el Espíritu Santo las tome y las vaya procesando, sanando, limpiando, purificando, lo que Él tenga que hacer para que mi conducta sea el resultado de lo que hay en mi corazón. Y mi conducta no sea algo que yo hago solo porque tengo que hacer. Hay un niño que un momento su mamá lo castigó y le dijo, tienes que sentarte, vas a estar sentado ahí por 2 minutos. Y el niño finalmente se sentó y le dijo, mamá, quiero que sepas, aunque estoy sentado en mi corazón, estoy de pie. Esa es la mejor manera de explicarlo. La sabiduría de los niños.
¿Por qué? Porque él, aunque obedeció a lo que la mamá le dijo, en su corazón él no estaba de acuerdo. Y lo mismo a veces sucede con nosotros. Por eso es que cuando Jesús habla, y ahí hay que prestar especial atención, cuando Jesús habla, él dice, la prioridad no es la conducta, es que trabajen con su corazón. Lucas 6, 43 al 45. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da fruto bueno el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Como yo me expreso en los momentos más espontáneos, es la mejor manera de saber lo que hay en mi corazón. Si cuando yo me enfado, ¿cuáles son las primeras palabras que vienen a mi mente? Es un buen ejercicio de reflexión para todos nosotros. Cuando alguien me enfada en ese momento y está toda esa parte visceral, como decimos, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? Esa es una buena manera de yo reflexionar en qué cosas hay en mi corazón. Porque ahí es como que se inunda el corazón y sale. Entonces ahí me pregunto, ¿qué sale? ¿Sale alguna palabra grosera, alguna palabra soez? Entonces eso me habla de cosas en mi corazón. No, fíjense, y quiero reiterar esto, no significa que ahora me voy a avergonzar, no. Significa que es un excelente momento para decirle a Dios, esto está ahí y ya yo no quiero que esté ahí. Quiero que tú lo limpies, quiero que tú vayas purificando eso en mí. No me voy a esconder, porque después de todo, ¿quién se esconde de Dios? Nadie. El salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si fuera a la altura, ahí tú estás. Si me fuera a esconder en algún sitio, ahí tú estás. Ya no se puede. Pero qué lindo, porque delante de Dios nosotros podemos ser tal y cual nosotros somos, y a Él y a Dios no le ofende nuestra fragilidad. A Dios lo que le ofende es que no lo dejemos trabajar con esa fragilidad. Es que Él quiera acercarse, quiera hacer algo y nosotros lo que hagamos sea algo. A Dios no le ofende nuestra fragilidad. No le ofende. Lo que le ofende es que no le dejemos hacer nada. Seguimos. Haciendo algunas observaciones de estos textos. Cada pasaje, cada verso, contiene un elemento activo y un elemento pasivo. Fíjense que en lo último Jesús decía, los árboles, o sea, un árbol de naranja no puede dar manzana. El árbol va a dar el fruto al que pertenece. Por eso es que dice, por su fruto lo conoceréis. O sea, tú puedes ver un árbol y decir, oh, mira, este árbol es un árbol de naranja. De pronto llegas el día de la cosecha y resulta ser otra cosa. Porque al momento de dar el fruto, ahí es que se da a conocer la esencia de ese árbol. Pero hay elementos activos y pasivos. Juan 15:5. Todo esfuerzo sin Dios es en vano. Eso es lo que resume en ese verso. Porque ahí yo puedo decir, yo me voy a esforzar y yo voy a dar lo mejor de mí y yo voy a agradar a Dios. Yo, que no más que se repite ahí, ese yo. Pero lo que la palabra nos enseña, hablando de la santificación o de este proceso de formación, es que el esfuerzo del ser humano sin Dios es en vano. Sin Dios nosotros no vamos a llegar a un punto de ser santos, de entrar en este proceso de santificación. No se puede. No se puede. No lo hago solo, pero me toca participar. Me toca participar. Este es el detalle. ¿Se acuerdan de la ley? La ley en un momento se da en el Antiguo Testamento y empieza estos elementos de la ley, empezando por los 10 mandamientos. No matarás, no mentirás,
no codiciarás, no adorarás o no tendrás otros dioses. Y eso fue apenas el principio. Después hay muchas otras mandamientos o reglas que se dan en el Antiguo Testamento, pero lo que sucede con la ley es que la ley se convierte en el esfuerzo del ser humano de buscar su santificación solo. Y cuando todos esos elementos de la ley, todos esos 100 y pico elementos de la ley, 100 y pico de reglas, las tratan de cumplir, se dan cuenta que no pueden. Que nadie puede cumplirlas todas. Y ahí es que Jesucristo llega en el Nuevo Testamento, y cuando Jesucristo en su ministerio habla de la ley, dice, yo no vine a eliminarla, yo vine a perfeccionarla. Y lo que Jesús nos deja saber después a través de, lo que Dios nos deja saber a través del apóstol Pablo luego, es que la ley lo que nos deja saber es que solos no podemos. Eso fue lo que hizo la ley. La ley dejó muy claro que el ser humano solo no puede agradar a Dios, sino que necesita el Espíritu Santo. Pero no es que, bueno, no es algo donde entonces yo voy a decir, Señor, ahora tú santifícame. Aquí estoy. Y yo no hago nada. Santifícame, Señor. No, la belleza de este proceso es que Dios participa y yo participo con él. Esa es la santificación. Seguimos. Dios nos hace partícipes del proceso. Hay un autor que se llama Dallas Willard que comenta, a veces pasamos todo un servicio, todo un culto, pasamos todo un culto diciéndole a las personas que no hay nada que puedan hacer para ser salvos, pero al final le pedimos que hagan algo. Es como que no hay nada que puedas hacer, pero al final de la predicación decimos, pero pase al altar, haga una oración, entréguele el corazón al Señor. No podemos vestirnos del nuevo hombre si no participamos del proceso. Entonces ahí es donde entra esta dinámica entre el Señor y nosotros, entre el Espíritu Santo y nosotros, donde yo reconozco que yo soy pecador. Y ahí me acerco al Señor y el Señor nos cubre, nos abraza. Y en ese proceso yo empiezo con Él a reconocer las cosas que hay en mí que necesitan cambiar. ¿Cuántos conocen a Marcos Witt, al cantante Marcos Witt? Cuando Marcos Witt empezó hace una cantidad de años atrás, de las primeras canciones de Marcos Witt fue Renuévame. Y renuévame, dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cuando Marcos Witt escribe su primer libro, él dice, contando la historia de esa canción, que él era el director de adoración de su iglesia, y de su iglesia local, era un muchacho joven, y ahí el pastor empieza a hacer, como aprendió que se dice aquí, una minga. Y de ahí le dice a Marcos Witt, que no era Marcos Witt en ese momento, era un muchachito, y le dice, te tocan los baños, te toca la lista de los baños. Y él cuenta en la historia que él dice, pero yo soy el director de adoración. O sea, baño. Y el pastor le dice, sí, los baños. Y lo mandó. Y allá, como dicen en mi barrio, a regañadientes, fue y empezó a limpiar los baños. Pero de mala gana. Y él cuenta que en ese momento el Espíritu Santo lo redarguyó y que le hizo entender su orgullo y su soberbia. Y en ese momento empezó él a componer allí en el baño esa canción. Y Señor, renueva, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y ahí es donde nosotros cada día necesitamos tomar cuenta de las cosas que Dios necesita purificar.
porque cuando yo era adolescente habían cosas que purificar, cuando soy adulta hay otras cosas, y cuando llego a una edad mayor también. Es que en cada etapa hay más cosas, por muchas razones, por las vivencias. Ahora, la transformación de la dimensión más profunda del ser humano, que ya hemos dicho, es el corazón, es ser formado o transformado de manera que la expresión natural se hace las obras de Cristo en el poder de Cristo. ¿Se acuerdan de lo del deseo de pecar? Significa que ya aunque yo falle, aunque yo tenga fallas, aunque yo tenga momentos de fragilidad y debilidad, no es porque yo planifiqué pecar, porque yo quería pecar, porque tenía ganas de pecar, sino que eso en el camino Dios va trabajándolo para que entonces la expresión natural sea hacer las obras de Cristo. Cuando empezó el año, yo me puse la meta de dejar de beber Coca-Cola. Al principio, y bueno, no es que tomaría un montón, pero tomo. Sí. Entonces, al principio, como que sí, se me hacía un poco difícil, pero ya después de una semana tomando agua, que cada vez que yo decía, cada vez que supuestamente me tomo una Coca-Cola, voy a tomar agua. Y las primeras veces se me hacía así un poquito difícil como pensar, pero decía, no, dale. Hasta que la segunda y la tercera semana me di cuenta que ya, ni siquiera me acordaba de la Coca-Cola. Y cuando pedía algo, ¿qué quiere tomar? Una botella de agua. Entonces, eso fue un proceso. Y es lo mismo en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Nosotros hay cosas que puede ser que hayan sido nuestra debilidad, pero cuando nosotros vamos y empezamos este proceso con el Señor, de manera natural vamos a ver un cambio en nosotros. Pero eso se da en conexión con el proceso. Esta formación es progresiva. Y aquí vamos a ir a Pedro, y me gustaría que alguien vaya buscando Colosenses y Romanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 4 al 7. Y este pasaje sí, les quiero recomendar que lo marquemos y que después lo vayamos en nuestro devocional repitiendo y viviendo con calma. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 4 al 7. ¿Cómo dice? Sí. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante posición de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor a todos. Ajá. Ya ven que ahí se siente ese proceso, ¿no? A la fe, agréguenle algo más. Y agreguen control. Y agreguen conocimiento. Y agreguen amor. Y es como cuando uno está cocinando y sigue probando algo y como dice, esto le falta un poquito de sal y le echa. Porque así es este proceso de formación. Nosotros vamos a ir participando con el Espíritu Santo, pero Él nos dice, hay algo bien importante que ustedes tienen que hacer, que es seguir agregando a su vida y nunca pensar que se acabó y ya yo no tengo que hacer nada más. Lo único que tengo que hacer es ir a la iglesia, leer la Biblia, ayunar, orar y ya, acabó. No, hay todo un proceso y es algo bien bonito.
Porque nosotros podemos ver en nosotros ese cambio, lo podemos notar, las personas a nuestro alrededor lo pueden notar. Entonces tomemos nota de lo que aconseja Pedro y viendo a ver lo que necesitamos seguir agregando a nuestra vida. Quizás hace falta que nosotros agreguemos un poquito más de dominio propio. Hace falta que agreguemos un poquito más. Bueno, conocimiento, este grupo tan hermoso que está aquí, es lo que hace cada vez que viene a la Academia Bíblica. Están agregando esa parte a la formación, al camino. Y esto es algo que nos ayuda mucho. Colosenses 3:14. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ámense unos a otros. Y es interesante porque en diferentes partes el Espíritu inspira al autor. En una dice, procuren estar en paz con todos. Y en otra dice, tolérense, al menos, tolérense. Y ahí es donde vemos ese proceso que se va dando, donde parte de esta santificación es que yo aprenda a amar a mis hermanos. Que yo aprenda a amar a las personas a mi alrededor. Sean creyentes o no sean creyentes, o especialmente, como dice la Biblia, a la familia de la fe. Entonces ahí es donde yo me tengo que hacer una pregunta bien sincera, y esto es algo para nuestro corazón. ¿Será que yo amo a todo el mundo? ¿O será que hay personas que en mi corazón no siento ese amor? Y no estoy hablando ahí de un amor fraternal, porque nosotros sabemos que hay unos que son más cercanos que otros, y está bien. Pero es el hecho de que yo pueda estar al lado de Josué y que no sienta ningún tipo de resentimiento, ni herida, ni nada, sino que haya paz. Y eso es algo que cuando juntamos seres humanos, no siempre se da. Los seres humanos somos complicados. Entonces ahí es donde necesitamos trabajar en eso. No se va a dar automáticamente siempre. Necesitamos trabajar en eso. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros en ese año. Y todo proceso termina en ese ágape que hemos aprendido del doctor Yates Sibonilla, que ese ágape es dejar de ser para que el otro sea. El yo poder renunciar a mi comodidad para poder acomodar al otro. Y de eso se trata este proceso de formación. Entonces hay que evitar los extremos. ¿A qué me refiero con eso? Los extremos son que yo intente ese proceso de santificación por mí misma, donde yo diga, no, Señor, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Yo voy a dejar de tener esos malos pensamientos. Yo voy a dejar de hacer esas cosas que no te agradan. Yo lo voy a hacer. Ese es un extremo, porque en ese extremo estamos solos. Pero el otro extremo es cuando nosotros decimos, Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes que tengo todas estas cosas, cambian. Cambian. Y yo no hago nada. Esos son los dos extremos. Hay que estar en este lugar saludable donde nosotros participamos del proceso y el Señor va trabajando con nosotros y en nosotros. De eso se trata. Muy bien, seguimos. Ahora, el acercamiento a la vida cristiana normalmente ha sido decirnos, lee la palabra, escucha la palabra, escucha las predicaciones. Esto pasa. A veces que nosotros pensaríamos que si hacemos esas cosas, pues ya estamos en el proceso de formación o de santificación. Pero ¿de qué manera hay formación en este acercamiento? Si realmente lo único que hacemos es, pues, leer. Cuando digo leer, no es estudiar, solo leer, escuchar, recibir, solo estar ahí. Aquí estamos completamente pasivos. Esto no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos envolvernos en ese proceso intencional de formación y de crecimiento.
Hay quienes son cristianos toda una vida y nunca alcanzan a ser discípulos. Porque hacemos todas las cosas correctas, pero no entramos en un proceso de ser formados. Y ahí es donde cuando nosotros leemos los evangelios, quiero animarles a leer el evangelio de Marcos, y el evangelio de Marcos leerlo con los ojos de este proceso de santificación. Marcos es el evangelio que más mal hace quedar a los discípulos. O sea, Marcos, los discípulos son un desastre. Los discípulos están dudando todo el tiempo, están por todos lados. Pero qué bueno, porque ahí es donde nosotros podemos leer un poco de la experiencia de ellos y decir, oye, yo me identifico. Incluso Marcos es el único evangelio donde leemos un poco la frustración de Jesús con los discípulos. Porque Jesús hace el milagro de la multitud y de pronto se van al mar, hay una tormenta, Jesús está tratando de descansar y los discípulos están histéricos, Señor, perecemos. Y Jesús, en serio, ya ustedes me acaban de ver multiplicar panes y peces y aquí están pensando que van a perecer. Se le olvidaron los panes. Y uno lee como esa frustración en la voz de Jesús, pero Jesús es tan amoroso, ¿no? Y entonces se para y calma la tormenta y hace todo eso. Y los discípulos seguramente reaccionaron después. Pero es ese proceso. Marcos, el evangelio de Marcos, nos muestra un poquito más claro ese proceso. Así que, ¿cuál es entonces finalmente ese proceso de formación? Cuando vamos a esa formación, que no es solamente para recién convertidos, es un proceso que trabaja con ese complicado interior del árbol, para que cuando finalmente haya el fruto, entonces sea un fruto bueno del que otros puedan participar. La transformación que buscamos no se limita, como les decía hace un ratito, a un cambio de conducta, sino a un cambio de ser. Señor, yo no quiero cambiar mi conducta. Yo quiero cambiar lo que me provoca él. Por eso cuando Jesús decía, ustedes han oído que no cometerás adulterio, pero yo les digo que el haber codiciado nada más a esa persona en el corazón ya es pecado. Entonces lo que Jesús está trayendo a la superficie es, no es simplemente decir no voy a adulterar, es que lo que sea que en mi corazón me esté provocando esos pensamientos o deseos, yo pueda poner eso en las manos del Señor y trabajar con el Espíritu Santo para que ya eso desaparezca. Y entonces ya no me tengo que preocupar por mi conducta, porque la conducta va a ser un resultado de lo que yo soy. Y eso es una meta bien linda para tener en la vida cristiana. Que yo no actúe correctamente, sino que yo sea un buen discípulo del Señor. La Biblia está llena de ejemplos y los mismos discípulos son un estudio de caso ideal, como le decía, en el caso de Marcos. Así que una buena tarea que les dejo como algo bien chévere para hacer en algún momento es como ir sobre el Evangelio de Marcos y solo enfocarse en los discípulos. Y como que observarlos y tomar nota de lo que están haciendo y de cómo reaccionan para que nosotros veamos un poco en su ejemplo cómo ellos van cambiando. Porque no es lo mismo ver a Pedro en Marcos que verlo en Hechos. Y en Hechos no significa que Pedro... Porque Pedro peleó con Pablo. Así que ese carácter de Pedro estaba ahí todavía. Pelearon al punto de que estaban medios ahí que no se soportaban los dos. Y en un momento Pedro dice, Pablo siempre habla que nadie lo entiende. Y en ese sentido todavía Pedro estaba en un proceso. Ahora cuando una de las cosas se habla de la muerte de Pedro, es que Pedro dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Lo crucifican y lo crucifican boca abajo porque no quería morir con Jesús. Y yo creo que hasta el último día de su vida Pedro estuvo en ese proceso y ahora, bueno, está con el Señor ya disfrutando de esa santidad.
¿Qué dice Pablo? Pablo dice en Efesios. Vamos al verso. Pablo dice en Efesios, y él mismo constituyó a unos, y al final dice maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos Lleguemos. lleguemos, o sea, estamos de camino, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algo. Qué tremenda meta, ¿no? Hasta que todos. Me encanta, incluso me encanta que en la inspiración al autor, no, ni siquiera dice aquí, hasta que algunos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Así que yo no velo solo por mí, velo por mi hermano, velo por las personas a mi alrededor. Todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de ese conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de esa estatura de la plenitud de Cristo. Y que esa sea nuestra oración todos los días. Que nosotros digamos, Señor, yo quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa que voy a tener que mirarme en el espejo de la palabra todos los días y voy a tener que entrar en ese proceso. Pero ¿qué pasos debo dar? ¿Qué pasos debo dar? Dios siempre hará su parte, pero a nosotros hay algo que nos toca, como hemos venido diciendo. ¿Y cuáles son esos pasos? Lo primero es entregar nuestra voluntad. Entregar nuestra voluntad. Hay una voluntad que es la voluntad impulsiva, que es lo que yo quiero, lo que me complace. Y eso lo tienen los bebés, ¿no? Cuando los bebés nacen, tienen hambre y ¿qué hacen? Llora. Lloran. ¿Y lloran? O sea, lloran. Hasta que es como que alguien le dé la comida, ¿no? Alguien tiene que hacer algo. Entonces, esa es una voluntad impulsiva, que es innata del ser humano. Yo quiero. De hecho, a los bebés, cuando tienen 2 años, se habla de los terribles 2, porque en los terribles 2, el niño tiene un nivel de egocentrismo que no es malicioso, pero es un nivel de egocentrismo donde yo quiero. Eso está ahí. Ahora, hay una voluntad que es reflexiva, que es lo que es bueno para mí. Donde yo con la madurez empiezo a entender que aunque hayan cosas que están en esa voluntad impulsiva, hay cosas que son buenas para mí. Y hay cosas que no. Entonces ahí es donde yo tomo esa decisión de dejar a un lado la voluntad impulsiva y empezar a trabajar esa voluntad reflexiva. En este mundo que vivimos hoy en día, uno de los grandes desafíos es que se vive queriendo estar siempre en esa voluntad impulsiva. Por eso escuchamos a tanta gente decir, haz lo que tú quieras, vive la vida como tú quieras. El día de hoy es el que vale, carpe diem, ¿no? Hay que hacer lo que en el momento se sienta bien. Si se siente bien en el momento, hazlo. Pues esa manera de vivir es una manera de destruirnos. Porque no todo es bueno para mí. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Corintios, le dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y lo que se dice es que eso era un refrán, como un proverbio que había en Corintios, donde decían, todo me es lícito, todo me es lícito. Y Pablo agarra esa frase y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar llevar por cualquier cosa. Y ahí está esta parte de formación, de santificación, donde yo empiezo a tomar la decisión de qué es lo que es bueno para mí. Y si Dios es bueno para mí, ¿es bueno para mí? Dios. ¿La vida cristiana es buena para mí? Sí. Claro. Pero la vida cristiana viene con un estilo de vida. Viene con un cambio, viene con una manera de vivir que es diferente. Y eso es bueno para mí.
Así que en la formación espiritual se trae esa voluntad reflexiva a la vida en Cristo y a la enseñanza de la palabra y a la comunidad de fe, para que el enfoque de la voluntad que dirige los actos cambie. Y aquí es donde cuando nosotros hacemos esa oración, donde nosotros decimos, Señor, yo te entrego mi voluntad. Entrego mi voluntad. Y lo que estamos haciendo con eso es decirle, Señor, yo reconozco que tú eres bueno para mí. Que yo no puedo vivir sin ti. Y yo te reconozco que eso implica un cambio. Pero al final, ese cambio me va a traer solamente cosas buenas. Y cuando digo cosas buenas, no es que se van a acabar los problemas, es que siempre Dios va a ser bueno para nosotros, aún en medio de los problemas. Aún en medio de eso. Así que ahí es donde decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el semaní donde Jesús le dice al Padre, Señor, Padre, si es posible pasarme esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesucristo mismo, Hijo de Dios, en su humanidad, le dice en palabras sencillas, esto que tú me estás pidiendo es bien difícil. Bien difícil. Pero no se haga mi voluntad humana, sino la tuya. Y creo que una pregunta acá es pensar si eso es algo que yo puedo hacer, que yo puedo decir. Pero si lo puedo decir incluso sinceramente. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente, es guardar los sentidos. Guarda los sentidos. No lleves tu mente a lugares de donde no la puedes sacar. No lleves tu mente a lugares de donde no la puedes sacar. No dejes que formen nidos en tu cabeza los malos pensamientos. Y así son. Los malos pensamientos son como pajaritos ahí. Dan vueltas. Pero si yo los ahuyento, no dejo que hagan un nido en mi mente. Yo puedo tener un mal pensamiento en un momento. Pero lo importante es no dejar que eso haga nido en mi mente. No abran la puerta ni siquiera un poquito porque una rendija es suficiente para el tentador. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos cuidar nuestros sentidos. Había una canción que le enseñábamos a los niños, ¿se acuerdan? Los que criaron en la iglesia, cuidado mis oídos, lo que ven. Cuidado mis oídos, lo que oyen. Y es que ahí es donde también tenemos que tener ese cuidado de que dejamos que entre. Porque ya incluso la ciencia ha comprobado que si yo me expongo a ciertas cosas constantemente, va a haber un cambio en mi manera de pensar. En mi manera de pensar. Y ahí es donde necesitamos tener ese ser guardianes de nuestro ser, de nuestro corazón. El guardián de eso. Y el ejemplo que les dejo es el siguiente. Dejar que nosotros, vamos al siguiente. El ejemplo que les doy es este. Cuando nosotros podemos cultivar las disciplinas espirituales o los ejercicios espirituales, es donde podemos ver un cambio. Cuando nosotros decimos, Señor, ¿pero qué puedo hacer? O sea, si Dios trabaja en mi corazón, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, la manera en que yo puedo santificarme, entrar en este proceso de limpieza, de santificación, de formación, es a través de las disciplinas espirituales. Y ahí es donde yo digo, esto no es un gran descubrimiento. Esto es algo muy sencillo. Pero es en esa sencillez que encontramos la profundidad de Dios. Porque ahí es oración, ayuno, lectura y estudio de la Biblia, reflexión y la vida en comunidad. Esas son las disciplinas espirituales. Es que nosotros tomemos tiempo para hacer estas cosas. A través de la oración, nosotros nos presentamos delante de Dios. A través de la oración hay una frase de Richard Foster que dice, orar es cambiar. Y se los he compartido a la iglesia en otra ocasión. Yo digo, no hay manera que nosotros tengamos una vida de oración saludable y que no cambiemos. No se puede. Cuando nosotros oramos, somos constantes en la oración, es imposible no cambiar. Imposible.
Porque la oración no es una repetición de las cosas, sino que la oración es ese momento donde yo hablo con Dios, y yo hablo con Dios de mi día. Yo hablo con Dios de mi lucha. Yo hablo con Dios de las cosas que me molestan. Yo hablo con Dios de las cosas que estoy agradecida. Y en esa conversación, Dios también habla conmigo. Dios también habla conmigo. Incluso es bueno que cuando oremos también tengamos momentos de silencio. Estoy orando, estoy en silencio. Y dando ese espacio para que el Señor siga trabajando conmigo. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo nosotros oramos cuando oramos? Solamente decimos, Señor, aquí estoy, te presento esto, estas son mis peticiones, y en el nombre de Jesús, amén. Si hacemos eso, Dios siempre nos oye, siempre. Pero si hacemos eso, no estamos disfrutando de todo lo que puede venir a nuestra vida a través de la oración. Nos estamos quedando cortos. Y Dios tiene todo para nosotros, pero entonces, ¿por qué conformarnos con un poquito? Entonces, ahí es donde yo digo, Señor, aquí estoy. Este día ha sido bien pesado, mira lo que pasó con esto, me siento así, Señor, pero... Y en un momento adoramos al Señor y dice, pero tú eres Dios y yo creo en ti, tú eres fiel. También te presento esto. Y es como tener una conversación muy sincera con Él. Y en eso Él va a orar. El ayuno no es otra cosa que decir, Señor, la necesidad más básica del ser humano, ¿qué es? Comer y dormir. Esa es la necesidad más básica. Pues yo digo que tú eres más importante que mi necesidad más básica. Así que hoy, esa necesidad más básica, yo la voy a poner a un lado. Quiero estar consciente de la hora y vamos a decir. Perdón. No te vayas todavía. Aquí. El ayuno, mi necesidad más básica. Digo, Señor, tú eres más importante que eso. Voy a ponerte a ti primero. La lectura y el estudio de la Biblia, que es parte de lo que hacemos en espacios como este. La reflexión, que es el silencio. El silencio es una disciplina espiritual. Y la vida en comunidad. Y el silencio, qué importante es. La vida nuestra está llena de ruido. Todo el tiempo, ruido. Qué bueno es que quizás al menos 5 minutos en el día. Silencio. A lo mejor usted vive en una casa donde usted dice, Jennifer, difícil que yo tenga 5 minutos de silencio. Pero en algún momento, el silencio y decir, Señor, solo estoy aquí. Y dejar que todos esos ruidos del día se disipen por un momento. Eso es sano para nosotros. Y la vida en comunidad. Todas las disciplinas espirituales incluyen el cuerpo. Dios nos trata como seres integrales. La formación espiritual incluye todas las disciplinas espirituales, pero en la perspectiva correcta. Como les digo, no hacemos las cosas porque son hábitos. Hacemos las cosas porque tienen un efecto. Y el ejemplo, entonces, que les voy a dar para eso es este final, de amar a tus enemigos. Cuando nosotros leemos esa frase de Jesús, sencilla, y aquí es donde les ilustro esto de la formación espiritual o de la santificación, que es esto. Yo leo la Biblia todos los días. Eso es algo que hacemos como parte de nuestra vida espiritual. Leemos la Biblia todos los días. Ahora, si usted no la leyó un día, tranquila, no pasa nada. Lo importante es que no pasen meses y nosotros no leamos la Biblia, ¿no? Pero por lo menos algunas veces en la semana debemos alimentar nuestro corazón con la palabra. Pero ¿qué pasa cuando yo leo la Biblia? ¿Solo la leo y ya? O podemos hacer este ejercicio, donde nosotros abrimos la Biblia, leemos, y de pronto, que a veces lo que hacíamos es que leíamos algo que no nos gustaba y decíamos, no, eso hoy no. Y buscábamos otra cosa. No, pues leemos. Y de pronto ese día nos tocó leer lo que dice Jesús cuando dice, ama a tus enemigos. ¿Qué significa la santificación? Para darle un ejemplo concreto, que cuando yo leo la Biblia, yo leo eso, hay un próximo paso.
Y el próximo paso es preguntar, ¿yo lo hago? ¿De verdad? ¿Yo amo a mis enemigos? Si la respuesta es no, puede ser, entonces la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿qué me impide hacerlo? ¿Qué me impide hacerlo? Y ser sinceros, no ser correctos, sino ser sinceros. Quizá tengo que pasar más tiempo estudiando y absorbiendo cómo Jesús lo hizo. Y ahí es donde entra la oración. Porque entonces ahí es donde yo voy a orar y yo voy a empezar a decir, Señor, tu palabra dice que tengo que amar a mis enemigos. Pero yo reconozco que eso es algo que yo no hago. Pero yo quiero poder poner esto en tus manos para que tú empieces a formar esto en mí. ¿Ven cómo la oración toma un sentido diferente? Y ahí es donde seguimos orando de esa manera, hablando con Dios de esa manera, y seguimos leyendo la Biblia a ver cómo Jesús lo hizo, y sigue interactuando esa vida espiritual y esa formación hasta que sigamos siendo santificados. Quizás tengo que pasar más tiempo a solas con Dios hablándole de eso, de qué es lo que me lo impide, de qué manera esta persona me lastimó, me hirió, y que me es difícil perdonarlo. Y decírselo al Señor, Señor, entonces ayúdame, porque se me hace tan difícil, Señor. Y ahí es donde comenzamos a entregar esto, pero tiene que ser un proceso muy sincero conmigo y con el Señor. Es enfrentar lo que sería más fácil, evadir. Enfrentar lo que me sería más fácil evadir. No obstante, el resultado será amar a mis enemigos, no porque tengo que hacerlo, sino porque está en mí. Y eso es algo que podemos hacer con todas las cosas que el Señor nos enseña. Muy bien. Me detengo aquí para escuchar entonces ya preguntas, comentarios. Sé que hemos caminado un poquito no hemos estado enfocados en un solo verso, pero espero que esta presentación se les pueda compartir a todos para que luego puedan revisitar las citas bíblicas y demás. ¿Preguntas? Sí. La mano sí. Sí, adelante. Tengo una pregunta. Usted dice, y estoy de acuerdo, lógicamente, el proceso, ¿no? Pero hay una persona mencionada que yo tengo muy cercana también, que ya va años, aparentemente en el Señor, pero siempre cae, o sea, toma o hace cosas indebidas. Cada vez que lo hace, debería aceptar nuevamente a Cristo para seguir el proceso o no. Bueno, quiero ser cuidadosa al responder eso, porque el detalle es que nadie más que esa persona sabe lo que está pasando en su vida. Entonces, si yo decido algo, estoy juzgando a esa persona. Ahora, que haga esas cosas no es correcto. No es correcto, ¿no? Pero, ¿qué debe hacer esa persona? Pues no es, yo no diría, cada vez que falles o tropieces, tienes que aceptar a Jesucristo. No, yo creo que esta persona necesita conectarse verdaderamente con este proceso de entregar su voluntad y de tomar decisiones y de buscar ayuda también. De buscar ayuda, porque si de verdad estas cosas le están empujando constantemente a caer en lo mismo, es una muy buena señal para decir, yo necesito ayuda. Yo no puedo hacer esto solo, o quizá esta persona incluso está haciendo solo. No está pidiendo ayuda a nadie. Y la necesita. La necesita. Si yo sigo cayendo en el mismo pecado una y otra vez, necesito ayuda. Y esa ayuda puede venir de las personas a mi alrededor o, en casos importantes, puede ser de un profesional, alguien que me tenga que ayudar si es que es una adicción, si es que es algo que tengo que superar. Bien. Preguntas, comentarios, reacciones. ¿Cómo es el
Las personas que pasan muchos años siendo cristianos y no alcanzan una plenitud espiritual. Bueno, por lo que he leído, yo creo que básicamente nos falta del arrepentimiento para que haya esa conversión. No creo que si no hay arrepentimiento, por mucho que esté estudiando la Biblia y llegue a conocer la palabra de Dios, no necesariamente quiere decir que la ha puesto en su corazón. Claro, porque ahí empieza con esa entrega de la voluntad. Y de eso se trata el arrepentimiento. El que yo pueda decir, Señor, yo he estado yendo en esta dirección todos estos años, pero necesito que tú me redirecciones. Y aquí voy a entregarte mi voluntad para que tú me puedas dar los pasos que yo tengo que dar. Yo pienso que ese es el paso más difícil y más duro. Sí es. Es el primero. Sí más es. fuerte. Sí es. Sí es. ¿Cómo se sienten con relación al proceso de santificación? O sea, ¿hay algo que le provoque alguna reacción? Empezar, pues, es un proceso. Voy a seguir en esto. Voy a seguir caminando. Porque después de todo, es como decir, Señor, yo voy a seguir en mi vida caminando hacia ti, hacia ti, hacia ti. No voy a caminar en la dirección opuesta. De eso se trata la santificación. O sea, yo no voy a estar dando un paso para acá y otro para acá. Porque ¿a dónde voy a llegar si hago esto todos los días? A ningún sitio. Ajá, la pregunta del chat. Sí. Machita, adelante. Muy linda la clase y muy productiva. También debe de ser porque, por ejemplo, en la iglesia católica, yo vengo de una iglesia católica y ahí siempre se habla de los santos, ¿no? Se habla de Santa Narcisa, de Santa Teresita, de San Agustín, de todos los santos, ¿no? Pero nunca menciona que todos somos llamados a ser santos. Entonces, tal vez en nuestro cerebro se ha impregnado esa idea, ¿no? De que los santos ya fueron santos y ya nadie más es llamado. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Llegar a ese estudio y a esa convicción de que yo también soy llamada a ser santa. Y trabajar en ese cada vez, ¿no? Irme perfeccionando en ese proceso por amor al Señor. Solamente eso nomás. Amén. Muchas gracias. De acuerdo, de acuerdo. Todos estamos de camino a esa santidad plena que la tendremos cuando veamos al Señor cara a cara, pero estamos en camino todo el tiempo. Entonces, para cerrar, mis hermanos, quiero invitarles a hacer un ejercicio que lo puedan hacer en su hogar, pero que hagamos un ejercicio sincero, donde podamos examinar nuestro corazón, nuestra vida, y pensemos en qué partes, o qué, hablar de partes es dividirnos, pero qué cosas en mí yo necesito poner en las manos del Señor para que sean purificadas, para que sean limpiadas, para que sean formadas. ¿Será mis pensamientos? ¿Será mi carácter? ¿Será que hay algo que yo hago que sé que no lo debería estar haciendo, pero como nadie lo sabe, lo sigo haciendo sin pensar que me está haciendo daño? Entonces, ese análisis no lo puede hacer más nadie, más que nosotros mismos. Y al final, esa plenitud de vida en Cristo es tan hermosa que nunca nos debemos privar de ella. Si yo puedo vivir en plenitud con el Señor, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué? Y aunque los placeres de la vida puedan dar placer en el instante, lo que queda después de eso es algo bien desagradable. Es como, sí, es que lo interesante es que en lo físico tenemos ejemplos, ¿no? Porque cuando yo, en esta jornada que tengo de no tomar Coca-Cola, o sea, el día para que tengo que confesarme si ya caí una vez, pero en esta jornada, ese día que yo tomé Coca-Cola me sentí tan mal
me sentí tan mal. Obviamente no es que estoy pecando, pero me traicioné a mí misma en lo que yo me propuse. Y me sentí mal y dije, Jennifer, ¿valió la pena? ¿Valió la pena tomarte esa Coca-Cola? No. ¿Pudiste no hacerlo? Sí, pude no hacerlo. Entonces ahí es donde regreso y lo intento de nuevo y voy a eso, porque de eso se trata. Entonces busquemos eso, busquemos eso. Muchas gracias, mi hermano, que el Señor les bendiga. Muy bien, realmente muy agradecidos con la doctora Jennifer por esta excelente clase. Bien, mis hermanos, un par de cosas que recordarles habitualmente a los hermanos del Zoom, que puedan siempre colocar su nombre y apellido para la asistencia. Pedirles también que puedan mantener siempre su micrófono apagado en caso de que quieran participar, pueden levantar su manito. Ahora, a ustedes también les toca. Para los hermanos y hermanas que se encuentran en este espacio, siempre pedirles que puedan tener sus celulares en silencio, porque hay ruidos que pueden distraer en la clase y también interrumpirle al profesor, ¿sí? Entonces siempre mantener su celular en silencio o vibración. Bien, para la próxima clase tenemos una profesora también que nos va a acompañar, ¿no? Bueno, José se colgó ahí nuestra presentación, pero la próxima clase nos estará acompañando la profesora Santa González, que muchos de ustedes ya la conocen, también ha tenido la oportunidad de compartir en este espacio. Así que les pedimos que no paren, que estén presentes en estas clases y que sigamos motivados en este aprendizaje. Muy bien, nuevamente un aplauso para la doctora Jenny. Acompañarnos. Bien, como ustedes saben, habitualmente nosotros terminamos un poquito más tarde, así que todavía les pedimos un espacio de 5 minutitos, está ya llegando el refrigerio de esta mañana. Es que no se vayan, por favor, conversen entre ustedes, como decía la doctora Jennifer, hagan la vida en comunidad. Bien, gracias, mis hermanos.